Ustedes vieron que el domingo pasado, cuando Mike nos compartió el sermón, también lo acompañó Josué y nos estuvo contando un poquito de su testimonio en el ámbito laboral. Y hoy a mí me acompaña Dino. Pero antes de escuchar lo que él tiene para decir, recordemos, porque ya llevamos 2 domingos en que estamos conversando sobre qué es lo que significa que Dios esté presente en el trabajo. Y lo primero que Ale nos explicó y que hemos estado hablando es que el trabajo nos fue dado en el Génesis como parte de nuestra misión y no es una maldición que nos llegó después de la caída, ¿cierto? El concepto de trabajo incluye las distintas ocupaciones que todos nosotros realizamos. No es solamente levantarse en la mañana e ir a un lugar, también tiene que ver si es que tú estás criando a tus hijos en la casa, si eres una dueña de casa o si es que eres jubilado. Todo lo que tú haces donde inviertes la mayor cantidad de tiempo, ese es tu lugar de influencia, ese es tu trabajo. También si es que tú eres un estudiante, ese es tu lugar. Y el domingo pasado estuvimos hablando sobre los cardos y sobre las espinas que aparecen en nuestro trabajo. ¿Cómo puede ser que si es que esto nos fue dado como una bendición, aparecen todas estas cosas? Pero que esto es producto de nuestro pecado, pero Jesús venció nuestro pecado y quiere usarnos a nosotros y a nuestros trabajos para restaurar su mundo. Así es que aquí vamos y vamos a avanzar otro poquito y para eso vamos a escuchar, Dino, tu historia. Si quieres, pasa más para acá para que te veas ahí. Buenos Adelante. días. Veo el trabajo como un regalo de Dios para que el hombre o la mujer puedan cumplir sus expectativas de qué hacer en su tiempo productivo. Como un regalo para obtener un salario justo, merecido. Por ejemplo, alguien que trabaja como carpintero no ve la madera como cualquiera de nosotros. El carpintero ve la madera como un escritorio, una silla, la ve como el material que en sus manos será transformado en un mueble. Sería bueno entonces preguntarnos, ¿cómo veo yo mi trabajo? ¿Cuál es la visión que Dios quiere que yo tenga de mi trabajo? Brevemente, he sido jardinero cuando niño, vendedor de pan amasado cuando era universitario, en triciclo. Mi primer trabajo fue ser ejecutivo de un banco, donde estuve 11 años. Fui ejecutivo de banca empresa, después fui agente de una sucursal, fui subgerente de sucursales, de un factory, etc. Y he tenido varios roles de gerente de administración y finanzas en distintas empresas. Actualmente es el cargo que ejerzo. Y le puedo contar 3 testimonios breves. Por ejemplo, cuando tenía 26 años, mi primer jefe en un banco muy bueno le dio cáncer. Y fui a su casa a orar por él. Y lamentablemente murió. Pero me quedé con la tranquilidad de que le había transmitido un poco de nuestra fe. Tenía a mi hijo Tomás como de 4 años, fue conmigo. También una clienta del mismo banco se operó en la clínica donde Miriam era enfermera y la fui a ver, se operó su esposo y la fui a ver a ella y todo salió muy bien. De esa conversación que fue bien larga, la gané para el Señor a ella, a su hija y a su esposo. ¿Qué digo con esto? Que cuando uno quiere transmitir la fe, Dios siempre pone la forma de cómo hacerlo. No que uno sea perfecto, dentro de lo imperfecto. Y actualmente en el cargo que ocupo me trajeron el caso de un operario muy bueno que tenía problemas con un vicio, estuvo internado, etc. Y el jefe de él me lo trajo a la oficina y oré por él, los 3, se entregó al Señor. Y hoy día asiste a una iglesia evangélica en la comuna de Lo Prado. También tengo derrotas, obviamente, donde hemos pasado momentos muy difíciles en la empresa, siempre orando por la empresa. Entonces el año por ahí, 2018, 2019, yo tengo una libretita donde pongo las metas para el año. Entonces en enero de ese año puse que este sector de la empresa venda 6.000 millones. Llegó diciembre y hablando con el gerente general, que es mi jefe, le dije, yo oré por esta venta. Ya, me dijo, no te creo. Le traje la libreta que había escrito el 1 de enero de ese año y le dije, ahí están los 6.000 millones. Y ahí me creyó. Tengo que seguir orando por él porque todavía no se convierte. Y el último testimonio, y con esto no tengo nada en contra de los sindicatos, al contrario, es lo mejor que hay en la empresa si son bien guiados. El presidente del sindicato se fue quedando sin gente, al final
se disolvió y tuvo varios problemas, se separó y al final se fue de la empresa, en la buena. Pero me llamó un día y me dijo, don Dino, tengo este problema. Bueno, resumen, también oré por él, se entregó al Señor. Es mucho más difícil porque es un chico con más conflicto. Pasó un tiempo y me fue a vender un producto de su nuevo negocio. Se lo compré con harto cariño. Pero la sorpresa fue que me dijo, ¿se acuerda que usted oró por mí? Bueno, me he reconciliado con mi esposa. Y la fue a buscar, la tenía afuera y me la presentó. ¿Qué digo yo con esto? Que uno puede ser la función que sea en la empresa, pero hay una función que solamente tú puedes cumplir, que es interceder. Y yo he escrito un lema que se lo comparto. ¿Cuál es? Transformar empresas, vidas cambian. Que el Señor le bendiga. Gracias, Dino. Muchas gracias. Y hemos estado escuchando y aprendiendo de lo que ocurre cuando nosotros enfrentamos los distintos desafíos en nuestros trabajos, ¿cierto? Tanto Ale como Mike nos mostraron ciertas encuestas de qué cosas ustedes opinaban y muchos de los desafíos que nosotros enfrentamos tienen que ver con factores externos. El ambiente laboral, los sueldos que tenemos, o si es que nuestros trabajos son desafiantes o no, el temor a ser despedidos y quedarnos sin trabajo, todas esas cosas envuelven nuestro quehacer diario. Pero hoy día yo te quiero invitar a que sin olvidar todo eso, hagamos una mirada hacia adentro. Porque todo lo que nosotros hacemos es importante. Sin embargo, el corazón con el que nosotros hacemos las cosas es más importante aún. Y por lo tanto, eso quiero que lo tengas en mente. ¿Y por qué? Piensa tú, ¿por qué la gente quiere construir los edificios más altos? ¿Por qué quieren ganar más dinero? ¿Por qué quieren producir más que la competencia? ¿O la dueña de casa, por qué quiere tener la casa más limpia? ¿O por qué queremos tener los hijos mejor criados? ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué el Dino quería 6.000 millones? Después nos va a contar. ¿Por qué los quería? Yo tengo ahora esa gran duda. Lo quiero saber. ¿Por qué? Desde la Torre de Babel que estamos nosotros tratando de hacer lo más grande y lo más vistoso que podamos. Sin embargo, muchas de las dificultades que nosotros enfrentamos en nuestras ocupaciones tienen que ver con la poderosa inclinación del corazón humano de convertir nuestro trabajo en la base principal de nuestra identidad. Y aquí está el principio de todos los problemas. Se convierte en una manera de diferenciarnos de otros para mostrar al mundo y a mí mismo que soy especial. Es una manera de acumular poder, seguridad y ejercer control sobre mi destino. Esta frase está en el libro Toda buena obra de Tim Keller, que ustedes saben que es el libro que estamos usando para esta serie y de donde también yo he tomado muchas ideas para lo que vamos a compartir hoy día. Entonces te quiero invitar a considerar que estas raíces que están en todos nosotros. Y quiero invitarte a mirar que no hay tal cosa como las personas buenas que hacen trabajos muy altruistas y se preocupan de otros y son pobres por siempre, y luego están las personas malas que están en las empresas y ganan mucho dinero. Las cosas no son así. La raíz de todas las cosas que influyen en nuestro trabajo y en nuestro quehacer está aquí adentro. Y por lo tanto yo hoy día te quiero invitar a que juntos le pidamos a Dios que revise nuestro corazón y que afine todo lo que haya que afinar para que nos parezcamos más a Él y para que sonemos en esta sinfonía mucho más como Él. Así que oremos. Señor, gracias porque durante toda esta mañana hemos estado cantando, escuchando y proclamando que tú eres soberano, que tú te mereces toda la gloria, que tú eres santo y por lo tanto ya hemos anticipado que tú estás en el centro de todo lo que pasa en este mundo. Ayúdanos a descubrir las cosas que están en nuestro corazón que estorban y que a veces te sacan a ti del lugar que te corresponde. Te pido que tú vayas, Espíritu Santo, hablándonos con amor durante este tiempo y mostrándonos aquellas áreas que requieren ser afinadas por ti. Gracias por tu amor con nosotros. Amén. Muy bien, y para este camino yo voy a invitar a una amiga muy antigua que tiene como 2300 años, que está en la Biblia ya muy muerta, pero su historia es muy poderosa para lo que yo quiero compartirles hoy día.
vamos a usar la historia de Esther. Y Esther tiene mucho que enseñarnos, pero no vamos a pensar en todas las cosas, sino en algunas. Y yo te quiero invitar, vamos a ver un video que resume todo el libro, porque no tenemos tiempo ahora de leer todos los capítulos y de entrar en todos los detalles. Entonces lo vamos a ver, vamos a recordar la historia, que me imagino que la mayoría de ustedes conoce, a través de un video. Y a medida que lo vayamos mirando, yo te quiero pedir que tú te vayas fijando en ella, en la transformación que va teniendo y también en los otros personajes que aparecen en la historia. El libro de Esther es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas, y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez, lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios, y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos, y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando 2 banquetes elaborados que duran un total de 187 días, y todo para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a 2 guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey. Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se mete en ningún lado, pero todo parece haber sido providencialmente. ¿Qué está tramando Dios? Tienes que seguir leyendo. Después se nos presenta a Amán, quien no es persa. Es llamado Agageo. Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda a Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. 11 meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión. Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Esther, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Esther revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que incluso si Esther se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Esther responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras. Si perezco, que perezca. Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán.
Esther recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro. Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, ordena que Amán honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciéndoles a todos que lo honren. Este momento, la historia da un giro a todo el libro. Comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo al poder. Mira cómo sucede. El día siguiente es el segundo banquete de Esther, así que el rey y Amán llegan y Esther le informa al rey, primero que nada, que ella es judía. Y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escucha estas noticias, vuelve a desatar su furia borracha y ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra. Pero la ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos. Así que el enfoque está ahora en Esther y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya ha establecido. Así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. En el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, el 13 de Adar, se le ordena ahora a los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlos. Si tú ya no habías encontrado nada más en Netflix para mirar, yo te sugiero que tú vayas a tu Biblia, porque esto es una historia de proporciones mayores. O sea, tiene intrigas, tiene un montón de cosas. Así es que te invito a que vayas a revisar ahí. Y estaba pensando que así como Esther estuvo en un momento para esta pantalla estaba en un momento para así para disfrutar este video tan bonito. Hay una serie en YouTube que se llama Proyecto Biblia, que tú puedes ver casi todos los libros de la Biblia en este formato, así que te invito a que vayas para allá. Bueno, ¿qué podemos aprender y qué podemos extraer del libro de Esther que tenga relevancia para nosotros hoy día? Lo primero que te quiero proponer, y no sé si tú te das cuenta, el ambiente en el que Esther llega al palacio. Nosotros pasamos por alto muy, muy rápido la primera parte de ese libro y nos encanta ir al final y ver todas las acciones valientes y cómo el pueblo se salva. Pero si tú te detienes un poquito a ver cómo Esther es que llegó al palacio, realmente hay ahí muchas cosas que son muy fuertes de leer. Y eso a mí me hace pensar que Dios trabaja en medio y a pesar del desorden y de la ambigüedad moral humana. Realmente ese ambiente en el video me da risa porque varias veces hablan de la furia borracha de este rey, ¿cierto? Y realmente, o sea, eso era un ambiente muy feo, muy malo, y ahí es donde vivía Esther y ahí es donde ella iba a estar desafiada. Y a mí me trae mucho consuelo y también alegría saber que aunque los ambientes donde a veces nos toca a nosotros trabajar o movernos, o a veces incluso nuestros ambientes familiares, sean lugares desordenados y donde todo es muy ambiguo y donde quizás nadie más que tú es cristiano, aún en esos lugares y aún independiente de cómo tú llegaste al puesto donde llegaste, Dios quiere hacer cosas contigo y conmigo. Acordémonos más específicamente de cómo Esther llegó a palacio. Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Todos los días Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía. Ella ya estaba en el palacio. Antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacía obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses
los primeros 6 con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales. Cuando llegaba el momento para presentarse en el palacio del rey, se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisieran llevarse al harén. Eran buenos ellos. Esa noche la llevaban a las habitaciones privadas del rey y a la mañana siguiente la pasaban a un segundo harén donde vivían las esposas del rey. Allí quedaba el cuidado de Sasgás, el eunuco del rey, que se ocupaba de las concubinas. Jamás volvía a la presencia del rey a menos que él le hubiera agradado de manera especial y la mandara a llamar por su nombre. O sea, la mayoría de las mujeres que pasaban por ahí, por la cama del rey, terminaban en el harén por siempre y sin más valor que ese. Y no sé qué es lo que te pasa a ti con esta parte de la historia, no sé si te habías detenido a pensar en eso. A mí se me revuelve un poco la guata de leerlo más todavía porque estamos hoy en este país, en el año 2024, y cuando uno trata de mirar la historia tan pasada con los ojos de hoy, es más difícil, ¿cierto? Quizás nuestro lente nos impide entender los elementos culturales que ocurrían en ese momento. Esther entra a la historia en condiciones muy aberrantes, incluso quizás abusivas. No sabemos realmente cuánto poder de decisión tenía una persona como ella, joven, extranjera, en ese contexto. Quizás fue contra su voluntad, pero sabes que en medio de esa desgracia, porque simplemente pensar que ella estaba ahí preparándose por un año o más, simplemente para ir a acostarse con el rey y después seguir, no sé, nos tiene que pasar algo con eso. Pero aún en medio de toda de la tragedia, la desgracia y la podredumbre que genera el pecado humano, porque eso es lo que estamos viendo, vemos a Dios que ya está gestando algo. Y no es tan fácil decir, bueno, Dios la llevó ahí, sí, no, eso es tema para que lo explique un pastor, eso no me compete a mí, se los dejo el problema a ellos. Pero aún en medio de todo eso tan sucio y tan oscuro, vemos que Dios está haciendo algo. Y lo interesante es que todo eso, todo lo feo que pasa, no parece para nada detener los planes de Dios, que siempre está más adelante, porque Él trabaja en medio de todo nuestro desorden, de todo lo que está mal y de todo lo que está feo en este mundo. Y nosotros podemos descansar en esa idea, porque no está a nuestro cargo resolver todas las cosas. Él nos pone en lugares y nos invita a hacer ciertas cosas. Y quizás si tú fueras a alguna librería cristiana o si aquí a la salida vendieran libros y vendieran libros de el hombre que Dios usa o la mujer que Dios usa, ¿qué te evocaría a ti ese título? ¿Qué pensarías? ¿Qué tipo de personas están descritas en ese libro? Probablemente el hombre o la mujer que Dios usa, inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente son personas que están dedicadas a labores espirituales, que trabajan en la iglesia o que enseñan, o labores más de cuidado, personas que cuidan a adultos mayores. Y como les decía al principio, pensamos que hay ciertas cosas o ciertas áreas donde Dios no puede entrar y donde Dios no nos puede usar. Pero hoy día quiero que te lleves esta idea, que no importa cómo están las cosas o dónde tú estás, Dios puede hacer algo contigo. Y todo el Antiguo Testamento nos habla mucho de eso, porque muchas de las personas que se describen ahí tienen historias tan torcidas y uno a veces dice, pero ¿cómo puede ser? Historias muy, muy torcidas. Pero también otros que estaban en situaciones muy extremas como José, como Daniel, todos ellos estaban fuera de sus casas, en espacios complejos, muy difíciles, pero Dios ahí hace lo suyo. Y eso tiene que ser muy liberador para nosotros. Estas historias nos muestran que no importa lo mal que se pongan las cosas o lo torcidos que sean sus orígenes, Dios está comprometido con la redención de su mundo. Y lo mejor que eso aún, es que nos invita a nosotros a que nos sumemos. Dios usa la vida de personas que fallan, como todos nosotros, en lugares improbables y oscuros, incluso con inicios cuestionables, para reconciliar a las personas y también a su creación con Él. Pero sabes que también esta historia, la historia de Esther, nos muestra otra cosa que puede ser relevante para nuestro trabajo, y es lo siguiente, es que aunque tú estés en el lugar correcto o en el momento preciso, eso no es suficiente si es que tu corazón está desajustado. Esther estaba en el palacio, estaba en un lugar
mientras nadie supiera que ella era judía, estaba protegida. Mardoqueo estaba fuera del trabajo, del palacio. Podríamos pensar que ella tenía mucho más cosas a su favor que él, ¿cierto? En la historia de Esther, Mardoqueo le cuenta a ella sobre el decreto que hizo el rey para exterminar a todos los judíos. Y Esther le dice, oye, pero está difícil que yo pueda ayudar, porque yo sé que si yo voy donde el rey y yo no encuentro favor delante de él, yo estoy frita, no hay manera que yo pueda sobrevivir a eso. Aún ella estando en este lugar privilegiado y un lugar aún de poder, ella no estaba tan convencida si ella estaba en condiciones o no, o si realmente quería arriesgarse a usar ese espacio de influencia. Y me encanta Mardoqueo porque él le responde y le dice, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Y aquí una de las preguntas más famosas de este libro. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y miren qué bonito, porque Mardoqueo, aunque no está en un lugar de privilegio, él sabe que la liberación va a llegar de todas maneras. Él no está diciendo a Esther, es que si tú no lo haces, vamos a morirnos todos y esto va a ser terrible. Él dice, esto va a pasar, pero quizás consideremos que tú estás en este lugar para un momento como este. Y eso yo también te invito a que tú lo consideres, sea cual sea la ocupación que tú hoy día tengas. ¿Será que Dios te puso en este momento para un lugar como este? Entonces Esther estaba dentro del palacio con todas estas posibilidades y Esther estaba fuera y Mardoqueo estaba fuera del palacio con menos posibilidades, pero él estaba usando su influencia sobre ella para poder lograr ciertas cosas. Y entonces el lugar donde tú estás hoy día no determina las posibilidades de influencia que tú tienes. Quizás hoy día tú en tu carrera profesional o en tu vida te sientes como en el palacio. Quizás hoy día tú eres el jefe o la jefa, o quizás estás trabajando en algún espacio donde se están descubriendo grandes cosas y tú te sientes como muy empoderado. Quizás estás criando a tus hijos y las cosas van muy bien y tú te sientes, pero que vas para adelante. ¿Tú estarías dispuesto a dejar ese lugar de privilegio o esa circunstancia de privilegio para meterte donde las papas queman si es que Dios así te lo pidiera? Como tener que poner todo eso, arriesgarlo todo por un bien mayor. ¿Estarías dispuesto? A veces naturalmente decimos sí, obvio que sí, pero cuando transformamos eso en algo concreto, en nuestra ocupación, y quiero que lo pienses, ¿qué significaría eso para ti? No estoy tan segura. Ahora quizás tú te sientes fuera del palacio, quizás por causa de la migración viniste a Chile y acá no te puedes dedicar a lo que te dedicabas en tu país de origen, tienes una profesión y acá nunca más pudiste dedicarte a eso y sientes, uy, toca parar la olla, hay que ganar plata, así que lo que sea. Quizás estás jubilado o quizás estás cesante y antes invertías toda tu vida en tu trabajo y de pronto como que pierdes un poquito el sentido. He escuchado en conversaciones que eso a los hombres parece que les pasa mucho más que a las mujeres, que el trabajo como que se vuelve mucho su identidad. Quizás tú eres una mamá que antes tenías un trabajo muy importante y ahora estás criando una guagua y de pronto estás llena de vómito y no tienes ninguna conversación profunda con nadie durante todo el día y te sientes muy fuera del palacio. Quizás estás enfermo y no puedes hacer lo que hacías antes, yo no sé. Quizás estás cuidando a un adulto mayor de tu familia, eso también tiene una carga importante. Pero déjame decirte algo, y es que cuando el Señor está en el centro de nuestras vidas, no hay actividades que son mientras tanto, no hay. Él hace su trabajo, así donde tú estás, en las circunstancias que Él estás, Él se hace cargo y hace. Entonces no sientas que estás, mientras estoy aquí y estoy en algo mejor. Quizás Dios te quiere dar algo mejor, quizás no, eso yo no lo sé. Pero no hay ocupaciones mientras tanto cuando Jesús está en el centro de tu vida. Y no hay lugares demasiado oscuros, demasiado aburridos para que Él haga su trabajo. Porque todo, absolutamente todo, se redime para su gloria. Y entonces un ejercicio que yo te quiero invitar a hacer hoy día es que tú le preguntes a Dios, bueno, ¿para qué me tienes en este momento aquí? Si yo eventualmente pudiera decir, para esto me tenía Él aquí, quizás lo vas a descubrir, quizás es como una gran acción y quizás tú vas a desbaratar
un gran fraude en el lugar donde tú trabajas y nos imaginamos de pronto cosas así, pero quizás es mucho más sencillo que eso. Quizás simplemente Dios te tiene ahí para algo tan trascendente como para traer el fruto del Espíritu a tu lugar de trabajo. Amor, paz, paciencia, bondad, dominio propio. Dice la Biblia que para tales cosas no hay ley. Y mientras estaba pensando en eso, es por la ausencia de estas cosas que nosotros necesitamos leyes como la ley Karin, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estas cosas no están presentes, entonces tenemos que regular todo lo demás. ¿Para qué? Para que todos nosotros nos comportemos civilizadamente. Pero si nosotros pudiéramos traer un poquito de Jesús, amor, paz, paciencia, bondad, ¿cuán distintos serían esos espacios? Aún si tú estás en tu casa o lo que sea, en el lugar donde sea, nosotros estamos llamados a traer estas cosas. Y aquí viene un súper giro en la historia de Esther. Recordemos que ella estaba, no estoy tan segura si yo quiero hacer tal cosa. Y Mardoqueo le dice, bueno, ¿pero será o no será? Y aquí ella se pone los pantalones o la corona o no sé qué cosa. Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, esperaré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Y esta es otra de las frases así como tremendas de este libro. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. El corazón de ella como que se ajusta, como que encuentra su lugar y ahora ella está dispuesta a seguir adelante. Y no tiene que ver con este tema, pero fíjense aquí qué bonito cuando ella dice, tengo este desafío y me voy a arriesgar. Ella lo que hace es convocar a las personas que tenía cerca para que la acompañen en esto. Era ella la que iba a tener que dar la cara, pero ella sabía que no podía sola y entonces le pide a las doncellas y todos ustedes ayunen y oren. Y no te olvides que si Dios te ha llamado a hacer cosas de tu trabajo, tú no vas allá solo. Esta comunidad de fe, tu grupo encuentro, son personas que van contigo. Obviamente Jesús va contigo primero, pero estas personas van contigo. Entonces cuando tú tengas cosas desafiantes que hacer en tu trabajo o en tu vida, no vayas solo. Ahí debes tener por ahí, debes conocer más gente en esta iglesia, un grupito de WhatsApp. Oye, mañana tengo una reunión importante, mañana me pasa esto, mi hijo está pasando por esto. No lo hagas solo, porque no estamos llamados a esto. Imagínate, esto es el Antiguo Testamento. Y ya Esther sabía que iba a necesitar más personas que vayan con ella. Ahora volvamos al corazón de Esther y también volvamos a nuestro corazón. Fíjense que cuando nuestro corazón se ajusta, ¿qué es lo que pasa con nuestro ego? Se achica totalmente y encuentra su lugar. Y Jesús se pone en el centro. Y entonces todo lo que nosotros hacemos con un ego chiquitito y un Jesús más grande se empiezan a llenar de Él y no de nosotros. Ahora, podríamos quedarnos hasta aquí en la historia y decir, mira, tenemos 2 conclusiones importantes, vamos, sigamos el ejemplo de Esther, si tengo que morir, que me muera, y salimos y yo me pongo más intensa en hablar y los arengo y salimos todos de aquí súper como así, empoderados, sería suficiente. Nos vamos de aquí y vamos a conquistar el mundo y mañana todo el mundo cuenta en su trabajo que es canuto, yo no les había contado, pero yo soy canuto, y se ponen intensos así, y ustedes sabían de algún conflicto que está pasando por acá y acusan todos los conflictos y listo. El problema de eso es que a nosotros como seres humanos las energías se nos acaban rápido. Y después pasa una semana y pasa otro conflicto y nos deprimimos de nuevo y nos metemos ahí, nos encerramos otro poquito. Y entonces tendríamos que estar todos los domingos hablando de lo mismo para que ustedes todos los lunes se animen y ojalá ese ímpetu les llegara al fin de la semana. Pero hay una mejor noticia y hay una manera mejor de ver esto. Porque el relato y la valentía de Esther tienen que enseñarnos otra cosa. Es importante que tú no te muevas a tomar decisiones y hacer buenas obras por la culpa. Yo en realidad nadie sabe que yo soy cristiano, entonces en realidad me siento tan culpable con eso que eso ahora me mueve a ser mejor. O quizás tú quieras cuidar tu influencia y entonces estás por ahí haciendo las cosas. Es importante que estemos revisando por qué, cuál es el motor para que nosotros tomemos decisiones. ¿Estamos diciendo que las obras no son importantes?
No, para nada. Estamos diciendo que nosotros tenemos que hacer en nuestro trabajo cosas, pero estamos diciendo que no son suficientes. Entonces, cuando todo tiene que ver con nuestras propias fuerzas y cuando todo tiene que ver con la culpa, nosotros nos achicamos. Y mira, en el libro que hemos estado leyendo hay algo muy bonito que nos comparte Tim Keller. Y es que hay una alternativa mejor a nuestras propias fuerzas para que podamos vivir con mayor integridad en nuestros trabajos. Esther hizo 2 cosas para salvar a su pueblo. Ella primero se identificó con ellos, se hizo parte de ellos, reconoció que era judía, ¿cierto? Y después medió por ellos. Primero dijo, yo soy judía también, yo voy a hacer, y después fue delante del rey, medió delante de ellos, arriesgó su vida para poder salvarlos. Y ya yo esperaría que a esta altura ya te empiece a sonar algo, porque Esther, la historia de Esther no es la historia importante. Esther es un puntero hacia algo más, hacia alguien más. Ella está dirigiendo nuestra mirada, debería dirigir nuestra mirada a algo mucho más grande y algo que dura mucho más. Porque ella arriesgó su vida para salvar su pueblo. Y la historia de Esther apunta a Jesús, porque si tú piensas en el proceso que ella hizo, es exactamente lo que después Jesús hizo por nosotros. Esther dijo, si tengo que morir, moriré. Pero Jesús cuando vino, dijo, cuando tenga que morir, lo voy a hacer. Él ni siquiera tenía cuestionamiento de que quizás podía salvarse. Jesús vino directamente a morir. Si tú ves a Esther como un puntero que te muestra a Jesús y si entiendes profundamente lo que Jesús hizo por ti, lo que hace por ti todos los días y cuán valioso o valiosa tú eres para Él, si tú entiendes que eras profundamente amado y restaurado y que tienes un valor incalculable en Él, entonces nuestra mirada se ajusta. Porque si yo valgo en Él todo, yo no tengo nada que perder. Si alguien opina mal de mí, bueno, ¿qué es lo que te tiene que importar a ti? ¿Qué es lo que opina Jesús de ti? Por eso tú vamos delante de Él y le dice, mira mi corazón, ¿qué es lo que está torcido aquí? A mí me importa lo que tú tengas para decir. Cuando tú entiendas tu valor, tu trabajo se volverá mucho menos egoísta. Y sabes que también vas a estar mucho menos ofendido en la vida. ¿Han visto que hoy día todo el mundo está ofendido? Todo el mundo se ofende tan rápido. Como, es una falta de respeto. O sea que cuando nosotros estamos situados y cuando nuestro ego está chiquitito y alguien viene y nos dice una pachotada o algo como, soy hijo de Dios, totalmente amado, totalmente perdonado. En realidad, si tú estás así, enojado conmigo, ¿qué voy a hacer? Obviamente revisa, porque quizás estás metiendo las patas. Y es ahí donde Jesús hace su trabajo en nosotros, ¿cierto? Tú eres libre, no necesitas probarle nada a nadie. No tienes nada que probar porque Jesús ya hizo todo, absolutamente todo. Y mira, vamos terminando con esto. Esther pudo hacer todo lo que hizo con una vaga revelación de querer a Dios, porque estamos hablando de que estamos en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros sabemos mucho más. Hoy nosotros sabemos que Dios mismo vino, ¿cierto? Esther no tenía idea, él no sabía que Dios iba a venir y que iba a hacer algo infinitamente mayor, muy similar a su historia, pero infinitamente mayor y con consecuencias cósmicas, podríamos decir. Nosotros hoy día sabemos mucho más sobre su gracia, sobre nuestro valor en Él y sobre nuestro futuro. Yo te quiero invitar a que tú dejes que Dios sea el protagonista de tu historia, a sacar tu ego de al medio y a descansar, porque por eso estamos tan ansiosos y no podemos descansar, porque estamos peleando contra cosas que no vale la pena pelear y no dejamos a Jesús que haga. Si tienes cosas difíciles que hacer por delante, Señor, yo no sé cómo hacer este asunto. Créeme, yo he grabado cosas así con entrevistas que he tenido muy difíciles y me siento ahí a observar y de pronto las cosas pasan porque a Él le importa. Y escuchen esto, en el libro de Esther, a ella se le llama 14 veces Reina Esther. 13 de esas veces ocurren después
de que ella dijera, si tengo que morir, que muera. Antes, solo Esther. Ella alcanzó la grandeza, no al tratar de hacerse un nombre para sí misma. Ella no alcanzó la grandeza por eso. Y tú, todos nosotros podemos ser grandes, no al tratar de hacernos un nombre para nosotros mismos, sino al servir a aquel que le dijo a su Padre, por tu causa, que se haga tu voluntad. Esa es la manera en que nosotros crecemos. Y no es que nosotros crecemos, es que en realidad crece Él, ¿cierto? Y nosotros nos achicamos. Pero esa es la manera de encontrar la ruta. Y entonces hoy día te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Hay algún área de mi trabajo o de mi ocupación diaria donde mi ego esté predominando o donde yo esté tratando de hacerme un nombre para mí mismo? Quizás no lo has pensado y hoy día es un buen día para que le preguntes. Aún la carrera que tú elegiste, ¿yo para qué elegí esta carrera? ¿Porque quiero ser alguien muy famoso, muy importante? ¿O porque quiero que Dios sea glorificado? ¿Para qué te tiene Dios ahí? Invítalo hoy día a que Él pueda venir, que te revise y haz esta revisión todos los días. Señor, mi ego siempre quiere crecer, pero yo te invito a que tú seas más y que me muestres aquellas cosas que no están bien. Oremos. Jesús, yo te quiero pedir que tú seas amoroso hoy día, como eres siempre, y nos permitas ver las áreas en nuestro corazón que están oscuras, las áreas que necesitan de tu cirugía mayor. Que tú nos muestres si nuestro ego ha estado creciendo demasiado y te hemos estado desplazando. No queremos solamente llevarnos hoy día una palabra de ánimo, sino que queremos reconocer que tú eres el centro de todas las cosas, en todo lo que hacemos. En lo bueno y en lo malo que nos pasa, tú eres el centro. Y no queremos más hacernos un nombre para nosotros mismos. Queremos glorificar tu nombre, que es lo que hemos estado cantando con tantas ganas antes de escuchar esta palabra. Queremos que tu nombre crezca y que nosotros nos achiquemos, porque ¿quién somos nosotros para hacernos más que tú? Nosotros queremos seguir tu ejemplo, que viniste a esta tierra y te achicaste por completo para salvarnos a nosotros. Gracias, Jesús.